Bien, bienvenidos a todos, buenas tardes, espero que estén bien. Eh, Vamos a continuar con nuestro contenido. Hoy vamos a ir avanzando un poquito más en lo que nos compete en esta materia, que es lenguaje de programación Java. Vamos a ver algunos conceptos nuevos y si nos da el tiempo vamos a hacer ejercicios. Bien. Como en muchos lenguajes de programación, la memoria RAM, el Random Access Memory, se utiliza para almacenar la información de nuestro programa mientras está en ejecución. Java ejecuta un proceso y a su vez internamente existen dos clasificaciones para almacenar los valores de nuestros programas, que son conocidos como memoria stack y memoria heap. La memoria stack se utiliza para almacenar las variables locales y también las llamadas de funciones en Java. Las variables almacenadas en este espacio de memoria normalmente tienen un periodo de vida corto. Únicamente mientras termina la función o el método en el que se están ejecutando. La memoria heap, la memoria heap, que es esta, se utiliza para almacenar los objetos Java, incluyendo sus atributos. Los objetos almacenados en este espacio de memoria normalmente tienen un tiempo de duración más prolongado. Esto quiere decir que las variables que creamos, como podemos observar en la figura, no almacenan el objeto en sí mismo, sino solo guarda una referencia del objeto. Esta es una referencia, esta es una dirección de memoria. Eso es lo que guardamos en nuestra memoria stack y eso apunta a una dirección de memoria que está en la memoria heap. Como les dije, no almacena el objeto en sí mismo, sino solo guarda la referencia del objeto. En la figura podemos observar que la referencia al objeto se representa por un valor hexadecimal, que en este caso es 0x333, el cual contiene la dirección de memoria donde está almacenado el objeto. Es decir, este objeto persona está en esta dirección de memoria. Y por lo tanto, la variable local P1 almacena únicamente esa referencia de memoria. Esto es muy importante para temas como la recolección de objetos en Java, debido a que el recolector de basura únicamente podrá eliminar los objetos que no estén siendo apuntados por ninguna variable. De esta manera, el recolector de basura, garbage collector en inglés, puede buscar aquellos objetos en la memoria heap que ya no estén siendo referenciados por ninguna otra variable y finalmente lo que hace es liberar el espacio en memoria que ocupaba dicho objeto.
Con esto podemos agregar otra importante distinción entre clase y objeto. Una clase, como ya habíamos dicho, define un tipo para ser posteriormente instanciado, es decir, con el objetivo de crear objetos. Esto quiere decir que un objeto ocupa un espacio real en memoria. Y son los objetos los que utilizaremos en la mayoría de nuestros programas para enviar y recibir mensajes mediante el uso de sus métodos. A diferencia de lo que pudiéramos pensar, en Java una variable del tipo object únicamente almacena una referencia a los objetos que son creados. Por lo que la segunda línea de código, esta línea, eh, únicamente lo que hace es pasar la referencia que está almacenando la variable P1. Por lo tanto, ahora tenemos dos variables que están apuntando al mismo objeto. Es decir, ambas variables podrán acceder a lo que el objeto permita según la clase definida. Por ejemplo, sus atributos o los métodos que se hayan definido. Es importante observar que no se está creando un segundo objeto, ya que solamente hay una llamada a la palabra new y por lo tanto solo hay un objeto creado, que es P1. Lo que almacena la variable P2 es solo el valor de la referencia en memoria del objeto persona creado. Cada que utilicemos la palabra new, vamos a recibir una nueva referencia de memoria. Importante notar eso, ya que hasta ese momento es que se va a crear un nuevo objeto y no antes. Por ejemplo, si ejecutáramos esta línea de código, P1 igual a null, lo que va a suceder es que la variable P1 ya no tendrá la referencia del objeto persona creado en la referencia 0x333. Por lo tanto, solamente la variable acá se quedaría esto null, es decir, se borra esa dirección de memoria y solo la variable P2 es la que podría seguir accediendo a este objeto creado. ¿Se nota eso, verdad? ¿Entienden eso? Después con los ejemplos van a entender de qué estamos hablando. Si por otro lado ejecutamos P2 igual a null, lo que sucedería es que P2 ya no tendría más la referencia del objeto. Y por lo tanto ninguna variable tendría la referencia del objeto persona creado. Por lo tanto, el recolector de basura de Java podrá disponer de ese objeto y eliminarlo de la memoria. Un objeto es candidato a eliminarse de la memoria hasta que ninguna variable esté apuntando al objeto. Es decir, que ninguna variable contenga su referencia, como es el ejemplo que estamos viendo ahora.
El proceso de recolector de basura es un proceso que demanda muchos recursos, por lo que llamará system.gc, que es un método de la clase system, sería así, system.gc. Eh, no garantiza que se ejecute el procesador, el recolector de basura, el garbage collector. Sin embargo, con la llamada a esta función, le estamos indicando a Java que en cuanto sea posible, ejecute el recolector y por lo tanto elimine los objetos eh, de memoria que ya no estén siendo utilizados. Es decir, que ya no existe ninguna variable apuntando a esos objetos. Hasta ahora hemos utilizado tipos primitivos al enviar valores a nuestros métodos. Esto se conoce como paso por valor, ya que como vimos en las clases anteriores, solo estamos copiando el valor del tipo primitivo, pero cada variable contiene su propia copia. Por ejemplo, en el código mostrado podemos observar un ejemplo de paso por valor, también conocido como valores de tipo primitivo. Lo que observamos en el código es que al crear una variable, en este caso eh, x, y asignarle un valor, por ejemplo 10, esta variable al ser modificada en otro objeto, o mejor dicho, en otro método, su valor original no se ve modificado, ya que solamente paso una copia, acá estoy creando la variable, que le llamo x, le asigno 10, y acá envío a este método, le envío una copia de ese valor original. Acá, por ejemplo, tenemos una llamada a la función cambiar valor y le enviamos x. Y el método cambiar valor recibe como parámetro un entero, que hasta acá sigue siendo 10, pero acá le asigno 10. Cambié el valor de lo que recibí, pero eso no le afecta a esta variable que yo creé acá. La manera que tendríamos que hacer para cambiar el valor de la variable x sería cambiando dentro del mismo método. Sin embargo, en este ejemplo, el método llamado cambiar valor intenta realizar un cambio a la variable x, pero como está fuera de su alcance, eh, está fuera del alcance de este método acceder a esta variable x, únicamente puede cambiar el valor de la variable local y en este caso. Y al cambiar el valor de esta variable y regresar al método que hizo la llamada original. Y acá vemos entonces qué es lo que pasa. Creamos nuestra variable entera x con valor 10. Enviamos, acá imprimimos x y va a imprimir 10. Correcto, ¿verdad? Luego llamamos al método cambiar valor, le enviamos nuevamente x, recibe acá como parámetro y vale 10 acá en este momento y acá le ponemos 200. Y acá volvemos a llamar al método imprimir x
¿Qué es lo que sucede? Imprime 10, porque este método no puede cambiar el valor de x porque no está eh, dentro del alcance de variable. Acá tenemos un ejemplo de si queremos cambiar el... O sea, este es un ejemplo de cómo no cambia ahora este mismo código. Entonces, después pueden ustedes practicar en su NetBeans, crear una variable de tipo entero. Acá le puse la impresión y acá va a imprimir 10. Luego acá le envío eh, X, recibe acá como argumento X, que sería 10. Acá imprime. ¿Cuánto va a imprimir acá? ¿Cuánto va a imprimir ahí? ¿15, profesor? No. 10, pero Sí. Va a imprimir 10. Porque fíjense, voy a explicar otra vez esta parte. Eh, Nosotros declaramos acá una variable entera que le llamamos x y le asignamos un valor de 10. Acá. Acá enviamos a consola e imprimimos el valor de x. Y acá va a imprimir 10. Luego yo tengo un método que se llama cambio valor. Y le envío como parámetro mi variable entera x que vale 10. El método recibe eso y acá recibe 10. Yo imprimo en esta línea y acá va a imprimir 10. Y acá recién yo modifico esa variable argumento 1 igual a 15 porque no puedo modificar esa x porque está fuera del alcance. Entonces lo que puedo hacer es modificar la variable local para este método y vuelvo a imprimir. Y acá sí va a imprimir 15. Pero x jamás se vio afectado. No se modifica x. Sigue igual. ¿Se entiende lo que pasa ahí? ¿Se entendió mejor ahora? sí, profesor. Ok. Sí. Porque ahora vamos a pasar a ver lo que es el paso por referencia. Y es muy importante que ustedes entiendan cómo se van moviendo los datos dentro de su programa, porque eso les va a ayudar a resolver los problemas que pueden presentársele de repente. A veces te sale una impresión que vos no querías y no sabes por qué sucede eso. Entonces, si uno maneja cómo los datos se van moviendo dentro del sistema, entonces no va a tener mayores problemas en resolver. Bien, además del paso por valores, en Java tenemos el paso por referencia. Esto básicamente que utilizaremos objetos como parámetros en lugar de tipos primitivos. Al utilizar un objeto como parámetro y enviarlo a un argumento de un método, lo que estamos haciendo es enviando la referencia del objeto que se está deseando utilizar. Y en lugar de utilizar una copia del valor del objeto, lo que realmente estamos haciendo es apuntar al mismísimo objeto.
con la finalidad de modificarlo directamente, sin necesidad de hacer una copia. Esto se debe a que imaginemos que un objeto tiene 50 atributos o más. Y si se va a realizar una copia del objeto, lo que estaríamos generalmente es, lo que estaríamos generando realmente es una copia de estos 50 valores. Por ello, cuando trabajamos con objetos y los enviamos como argumentos a un método, solo estamos enviando el valor de la referencia donde se ubica este objeto, de tal manera que se pueda modificar directamente el objeto, ya sea desde la variable original que apunta al objeto o desde la variable local que funciona como argumento en la llamada del método. En el código podemos observar la variable P, que es del tipo persona. Esta clase vamos a crear cuando hagamos el ejercicio, pero básicamente tiene un atributo, acá tiene un solo atributo para ejemplificar, que es del tipo string. Y lo que podemos observar es que se modifica el atributo del... lo que se hace es se modifica el valor del atributo nombre. Esto debido a que la variable local llamada arg apunta al mismo objeto creado en la memoria heap del tipo persona. Por lo tanto, al modificar el atributo del mismo objeto, entonces se modifica el objeto creado originalmente y podemos acceder a este cambio incluso desde otros métodos. Mucha gente discute este tema todavía, ¿verdad? Ya que dicen que Java únicamente pasa parámetros por valor y no por referencia. Y de alguna manera es cierto, ¿verdad? Ya que como podemos observar en la memoria stack, el valor de P se copia a la variable arg. Esto se copia acá. ¿Y por qué sucede eso? Porque acá en nuestro código nosotros declaramos la variable P, que va a crear un nuevo objeto del tipo persona y asigna una dirección. Cuando nosotros enviamos acá, cuando enviamos el objeto P en el método modificar persona, recibe como argumento. Un ratito, por favor. Usted, yo como tengo que concentrar, mi hijo. No, pero yo te vine a ver nomás, pero Leandro viene y me sigue. Bueno. Bueno, entonces el valor de P se copia a la variable arg al llamar al método modificar persona. Eso es lo que está sucediendo acá. Pero debido al que lo que recibe arg es la dirección de memoria del objeto persona creado originalmente, entonces la variable arg puede acceder a los atributos y métodos del objeto P. Y de esta manera es que es posible modificar el estado o el contenido del objeto original. Y al terminar de ejecutar el método,
modificar persona y regresar al método main, que está por acá, es posible acceder a estos cambios. Y en lugar de mandar a imprimir Juan, como era acá originalmente, se manda a imprimir el valor de Carlos que se modificó dentro del método por la variable arg. De esta manera podemos observar cómo en Java, cuando trabajamos con objetos, realmente lo que estamos proporcionando es el valor de la referencia de memoria, en este caso 0x333. Y con esta referencia accedemos directamente al objeto y así podemos modificarlo. Finalmente, estas modificaciones vamos a poder acceder incluso fuera del método donde fue creado el objeto originalmente o desde el método donde se creó dicho objeto, donde se generó dicho cambio. Vamos a analizar el código que tenemos acá para que quede bien claro esta parte. Acá en nuestra clase main lo que estamos creando es una variable del tipo persona que se llama P. Creamos el objeto y le asignamos el valor de Juan. Si llamamos al método imprimir nombre, que es este que está acá, le enviamos P como argumento y se imprime el valor recibido. Luego, imprime Juan, ¿verdad? Luego llamamos al método modificar persona, le enviamos nuevamente P, recibe como argumento P y le decimos que vamos a modificar el nombre por Carlos. Y salimos de este método y nos vamos al método main y efectivamente se imprime Carlos. ¿Se entiende la diferencia entre paso por valor y por referencia? Con los ejemplos vamos a ejemplificar mejor esto, ¿verdad? Este es el código que hice en base a lo que nos dice la teoría. Si yo imprimo, que estoy creando un objeto, voy a mostrar el NetBeans directamente. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá en este pequeño programa? Yo estoy creando, tengo ya mi clase creada de persona, que es esto, acá ahora, que tiene dos atributos, el tipo string, nombre y apellido. Y tiene un método que me va a ayudar a desplegar la información. Eso es lo que tiene mi clase persona. Acá en el método main, para ejemplificar el paso por referencia, en la clase main lo que hago es instanciar una clase, una persona que le voy a llamar persona 1 y va a ser del tipo persona. Le asigno el nombre e imprimo. Acá, por ejemplo, si imprimo, ¿qué va a imprimir?
¿El nombre de Isacio puede ser? No, no es tan directo. Porque no le estoy indicando qué atributo es lo que voy a imprimir. Acá sí, en esta siguiente línea. Ahí va a imprimir Isacio. Porque le Ah, indiqué que el atributo que quiero imprimir es nombre. Pero acá no le indiqué. ¿Qué creen que va a imprimir ahí? Como es del tipo object, Java automáticamente va a imprimir la dirección de este objeto, la dirección de memoria. Eso es lo que va a pasar. Bueno, seguimos analizando y después vamos a ejecutar para ver mejor el ejemplo. Acá tengo un método cambiar valor. ¿Qué es lo que hago? Envío como parámetro persona 1 que había creado aquí. Envío a este método a cambiar valor que va a recibir un tipo object del tipo persona que le voy a llamar persona. Recuerden que Java es sensible a mayúscula y minúscula, entonces se puede usar de esta manera para representar e inclusive esta es la manera correcta, es la nomenclatura correcta que utiliza Java para programar. El nombre del objeto y el argumento en minúscula, que en este caso es una variable del tipo object. ¿Y qué es lo que pasa acá? Recibo esta variable del tipo object y acá le digo que persona.nombre, ahora el nombre va a ser Marlene. Entonces, acá ya sabemos que va a imprimir la dirección de donde está el objeto persona 1. Acá va a imprimir Isacio. Acá le envío esa variable a mi método cambiar valor y vuelvo a imprimir. Este código es igualito que este y acá lo que va a hacer es imprimir nuevamente la dirección de persona 1. Y acá que va a imprimir, después de haber enviado este objeto al método cambiar valor, ¿qué creen que va a imprimir? ¿Va a imprimir Isacio o va a imprimir Marlene? Vamos a ver si prestaron atención a la explicación que les di de paso por referencia. Marlene puede ser. Marlene puede ser. ¿Por qué? Porque como dije recién, cuando yo le estoy enviando como parámetro a un método el tipo object, lo que se hace es enviar, se hace un paso por referencia y se envía la dirección de memoria donde está guardado ese objeto en particular. No importa el nombre que yo le dé, claro que tengo que referenciarle correctamente. Acá yo le envío una variable de tipo persona que se llama persona 1. Acá, correcta la sintaxis. Acá recibo, o sea, preparo mi método para recibir una variable del tipo persona. Y como son variables del mismo tipo, acá pasa a llamarse persona. Y acá realmente lo que estoy recibiendo es la dirección de memoria donde está guardado el objeto al que estoy referenciando. Entonces, si yo modifico dentro del método el atributo de esa clase, se modifica en el objeto en sí mismo. No importa que esté fuera del alcance, ya que se está trabajando con la referencia de memoria
del objeto que estamos trabajando. Vamos a ejecutar el código y vamos a ver qué sucede. Bueno. Acá hago la primera impresión de persona 1 sin indicarle ningún atributo. Y lo que hace es imprimir la dirección de memoria de ese objeto. Luego acá sí le indiqué que quiero imprimir del objeto persona 1, quiero imprimir el nombre y me imprime correctamente. Luego de haber enviado persona 1 como parámetro para el método cambiar valor, vuelvo a imprimir el objeto persona 1 y veo que está en la mismísima dirección que este, no cambió su dirección. Y eso que el valor se fue y ya vino y no cambió su dirección. Y efectivamente, a través del método pudimos cambiar el atributo nombre de esa clase. Y por eso ahora ese objeto tiene guardado, en vez de Isacio, tiene guardado Marlene. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bien, vamos. Procesando. Sí, cuesta al principio. Sí. Cuesta al principio hilar todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero una vez que entienden ya es fácil el tipo. Bueno, vamos a seguir con un poco más de teoría, que va a ser muy importante para todos los conceptos que estamos dando. Ahora estamos dando los conceptos del paradigma de programación a objetos. Entonces, por eso es muy importante entender este tipo de, de teoría, ya que si no comprendemos, vamos a encontrarnos con ejercicios que no vamos a entender qué se quiso hacer o cómo se hizo, por qué se comporta de esa manera, etcétera. Entonces la idea es que entendamos como futuros ingenieros en informática que son, tienen que entender cómo sucede ahí por detrás la cosa, ¿verdad? Bien, ahora vamos a estudiar el tema de encapsulamiento en Java. Una de las características más importantes de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. ¿Y qué es el encapsulamiento? Esta característica nos permite aislar los datos de nuestros objetos del acceso de otros objetos externos. Y de esta manera restringir el acceso directo a los atributos o métodos que no deseemos permitir, ya que el estado de un objeto está generalmente oculto. Podemos entender por estado de un objeto como los valores actuales de cada uno de los atributos del objeto. Y cualquier cambio en estos valores cambia el estado interno del objeto, como vimos hace rato. Me parecía muy fácil cambiarle el valor a un objeto, a un atributo del objeto, pero nosotros tenemos que programar eso para que no sea tan directo. Por razones de seguridad. Bueno, y al ser uno de los principios más importantes, el encapsulamiento, se logra aplicar a través de los llamados modificadores de acceso. Existen 4 modificadores de acceso en Java, los cuales tenemos, uno de los modificadores es
private. El otro es package o default. El otro es protected. Y el otro es public. Nosotros vamos a estudiar solamente los modificadores private y public. Debido a que para el nivel de lo que vamos a llegar en esta materia va a ser suficiente para aplicar el concepto de encapsulamiento. Y si nos da el tiempo, tal vez más adelante vamos a poder ver cómo implementar cada uno de estos modificadores de acceso, ¿verdad? Pero por de pronto, con entender private private y public, con eso ya vamos a poder trabajar bien el concepto. Los modificadores de acceso básico, ¿verdad? En la clase pasada habíamos hablado de lo que son las firmas de un método. Como hemos comentado, comenzamos con el estudio de los modificadores private y public. Estos modificadores aplican en varias partes de una clase. Pero nosotros vamos a ver cómo se aplican en dos lugares, en los atributos de una clase. Así como también los métodos, ¿verdad? No hay que olvidarse de los métodos. El modificador private al agregarle a un atributo o método de una clase, básicamente lo que estamos indicando es que solo será posible acceder al atributo o al método marcado desde la misma clase y no desde alguna otra. Por eso el nombre de private sería privado, ¿verdad? En cambio, el modificador de acceso public lo que indica es que es posible acceder a este atributo o método desde cualquier otra clase. Por eso tiene el nombre de public. Vamos a ver los ejemplos de cómo aplicar estos modificadores de acceso a un atributo o métodos en una clase con el objetivo de aplicar el encapsulamiento. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos creado en la clase pasada la clase persona? ¿Recuerdan, verdad? Y en la clase persona definimos los atributos. Acá para este ejemplo, acá tenemos definido un solo atributo y le decimos que el atributo es privado. O sea, es decir, que esta clase, este atributo solo se va a poder acceder a él desde un método de esta misma clase. No va a poder ser accedido desde otra clase. Para eso sirve el private, para proteger nuestros atributos y nuestros datos. En este código podemos ver el uso del private y del public. Y vamos a ver algunos cambios en la clase persona, a lo que originalmente hicimos. La clase pasada creo que hicimos esto, ¿verdad? Acá en la línea 15, el atributo nombre se le agrega el modificador de acceso private. De tal manera que cuando vamos a crear un objeto
del tipo persona, acá en la línea 4, acá, no podremos acceder directamente a modificar el valor del atributo nombre, ya que nos va a marcar un error de compilación. Esto no vamos a poder hacer. Esto no vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque este atributo ahora es el tipo private y para acceder a él tenemos que acceder a través de un método que nos permita acceder a ese atributo. También, si queremos leer el valor de ese atributo, creamos un método también y agregamos el modificador de acceso public. Estos métodos van a ser el tipo public, con el objetivo de que cualquier otra clase pueda acceder a través de los métodos a, a ese valor. Por lo tanto, creamos el método obtener nombre, acá en la línea 21, y agregamos el modificador de acceso public para posteriormente en la clase de prueba acceder a este método por medio de la variable de tipo persona llamado P1. De esta manera lo que estamos haciendo es modificar nuestra clase persona para que ahora el atributo no sea accesible ni para lectura ni para escritura de manera directa y tengamos la necesidad de accederlo por medio de métodos públicos que creemos para cada atributo de la clase. Sin embargo, esta manera es una manera informal de aplicar el encapsulamiento en Java. Vamos a ver ahora cómo aplicar de manera más formal. Ahí en pantalla podemos observar un código más formal para el concepto de encapsulamiento. Es decir, hemos convertido nuestros atributos a privados. Acá. Y por cada atributo hemos agregado dos métodos. Acá tenemos un método y acá tenemos otro método. Por cada atributo agregamos dos métodos. Uno para acceder al atributo, que en este caso es getNombre, y otro para modificar el atributo. Estos métodos reciben un nombre especial según la función que van a realizar. Los métodos del tipo mutator modifican el valor del atributo de una clase y generalmente se utiliza el prefijo set y posteriormente el nombre del atributo respetando la notación de mayúscula y minúscula. Los métodos del tipo accessors permite recuperar el valor del atributo de una clase y se utiliza el prefijo is en caso de ser de tipo boolean y get para los demás tipos de datos. Y posteriormente lleva el nombre del atributo propiamente dicho, respetando también la notación de mayúsculas y minúsculas. En este código que le estoy mostrando, podemos observar el uso de estos mutators y accessors. Como hemos comentado, el objetivo es generar una interfase que permita encapsular el estado del objeto Java y que no sea posible acceder directamente al estado del objeto y modificarlo,
sino que sea a través de los mutators, que sería este en este caso, y si queremos conocer el estado, sea a través de los accessors. En este ejemplo debemos entender que la clase de prueba es la clase pública llamada prueba encapsulamiento y que la clase en la que se aplicó el concepto de encapsulamiento fue sobre la clase persona, es decir, son clases distintas. Por eso el código que tenemos en el método main, acá de la línea 4 al 9, es código que está fuera de la clase persona. Y allí radica justamente el concepto de encapsulamiento. Es decir, evitar que clases externas a la clase persona puedan acceder a los atributos de la clase persona directamente, sin importar que sea una clase declarada en un mismo archivo. Son clases distintas. Vamos a ver otra forma de conceptualizar el encapsulamiento. Como pueden ver acá en la lámina, la idea de encapsulamiento de la programación orientada a objetos es evitar el acceso y manipulación directa de otras clases a los datos de un objeto. Por dato nos referimos a cualquier atributo de una clase en cuestión. Y eso sería el estado del objeto. Para evitar el acceso directo de otras clases a los datos de la clase que deseamos encapsular, lo primero que debemos hacer es agregar el modificador de acceso private a nuestros atributos de la clase. De esta manera, únicamente los métodos de la misma clase son los que podrán acceder, que sería leer o get. Y manipular, que sería modificar o set. En este caso, set. De la clase que estemos creando, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cómo podrán acceder una clase externa a los datos de nuestros objetos encapsulados? Y la respuesta es creando métodos públicos por cada atributo privado, los cuales puedan tanto modificar como recuperar el valor de nuestros datos o atributos de clase. A esto se le conoce como interfase del objeto, debido a que es a través de estos métodos que nos estaremos comunicando con el objeto creado y así poder leer el estado de cada dato o modificar sus datos. Normalmente se crean dos métodos públicos para hacer esto, por cada atributo privado. Un método set y un método get. Los métodos que modifican los datos se conocen como mutators y llevan el prefijo set. Set quiere decir colocar. Set en inglés es colocar. Y seguido el nombre de la variable en notación mayúsculas y minúsculas. En el caso del nombre, por ejemplo, sería nombre. Por otro lado, los métodos que leen la información de los datos se conocen como accessors y llevan el prefijo get, que quiere decir en inglés obtener, seguido el nombre de la variable, en este caso get nombre. Excepto que la variable, si tenemos una variable del tipo boolean, entonces el prefijo
en lugar de get va a ser is. Is. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué evitar la modificación directa del estado de un objeto en Java? Y en general en la programación orientada a objetos, no solamente en Java, en todos los lenguajes de programación orientada a objetos se aplica este mismísimo concepto. Y la respuesta es que lo que buscamos es que tengamos un control sobre la información y el estado de nuestro objeto. De tal manera que si queremos, por ejemplo, modificar el dato 1, podamos aplicar una validación sobre la información que queremos colocar en el dato 1 y este sea un valor adecuado. O sea, lo que estamos haciendo es tipo poner un... Al acceder a los datos de esta manera, lo que estamos haciendo es poner tipo una barrera de control para acceder, por ejemplo, a un espectáculo. Una persona se va, se le pide su boleta de pago, su entrada, ¿verdad? Y ponen en el sistema y figura que sí pagó, entonces sí puede pasar. Después viene otro y presenta una entrada y la entrada figura como no pago, entonces no puede pasar, o sea, es inválido el estado de ese objeto, entonces no se le deja entrar. Es un ejemplo medio burdo, ¿verdad? Pero más o menos para ejemplificar de por qué dar tantas vueltas para llegar al objeto. Que yo también siempre me pregunté, ¿verdad? ¿Por qué dar tantas vueltas? Y en realidad es para que podamos aplicar validaciones sobre esos datos y que finalmente el dato que va a llegar a almacenarse en nuestro objeto sea válido, sea correcto, sea el que realmente queremos que se guarde. Como les dije, lo que se busca es tener un control sobre la información y el estado de nuestros objetos. Porque si queremos modificar el dato 1, por ejemplo, podemos aplicar una validación sobre la información que queremos colocar en el dato 1 y que este sea un valor adecuado, como puede ser la restricción de recibir solo números. Entonces, antes de hacer la actualización del valor del dato 1, podemos verificar que efectivamente el valor que se va a colocar sea un valor numérico. Eso es para poner un ejemplo así sencillito nomás. Pero la idea es que otros objetos no puedan directamente modificar el estado de nuestros objetos si no lo deseamos. Porque al hacerlo directamente, como hicimos en los primeros ejemplos, no hacemos ninguna validación. ¡Pum! Le tiramos el dato ahí. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Y de esta manera, el concepto de encapsulamiento en Java nos permite lograr eso, ocultando cualquier validación, pero aplicando en todo momento, respetando en todo momento las reglas que apliquen al estado del objeto. En la lámina podemos observar en la lámina podemos observar que los atributos tienen un signo menos acá. Este es un signo menos, no es una viñeta. Es un signo menos. Este es menos. Esto es menos. Y los métodos tienen un signo más acá. Los métodos tienen un signo más. Eso es parte de la notación de este diagrama o de cualquier diagrama de entidad-relación. Y que lo que nos indica es que el signo menos es el modificador de acceso private. Quiere decir eso. O sea, si a nosotros nos pasan una documentación de un sistema que vamos a hacer y vemos que el objeto tiene
este menos frente a cada atributo, acá lo que nos está diciendo es que estos atributos van a ser el tipo private. Y el signo más es el modificador de acceso tipo public. De esta manera podemos observar que gráficamente podemos identificar los elementos privados y públicos de nuestro objeto Java. Bueno, esto es solo un resumen de todo lo que vimos, todo lo que les hablé anteriormente, ¿verdad? Pero es otra forma en que podamos entender el concepto de encapsulamiento. Y si no se aplica estos conceptos de encapsulamiento en los programas que hagamos en Java, nuestro programa simplemente no va a funcionar. Así de sencillos. Bien. ¿Qué les parece si seguimos hasta las 8 sin receso? Y terminamos a las 8. No hay problema. Por mí. Por mí también está bien. Bueno, qué poquito estamos hoy. Sin problemas, profe. Por mi parte, al menos mejor. Sí, hoy por lo menos, o sea, por esta semana por lo menos no les voy a dar tarea como regalo mío para ustedes por el Día de la Juventud. Muchas gracias. Para recibir a la primavera. Muchísimas gracias, profe. Lo que sí, ahora le estoy armando un Word dentro de sus cabezas con estos conceptos nuevos, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo rápidamente para poder entender de qué estamos hablando. Vamos a crear un proyecto nuevo. Profe, Decime. permiso. Yo estuve descargando los PDF que vos alzás en la plataforma ¿Sí? y desde el PDF número 3, desde la clase número 3 que nosotros estamos haciendo ejercicios prácticos ya, ejemplos y actividades con Java. Sí. Y cada ejercicio yo estuve sacando screen y eso y le mandé a algunos compañeros eso para que tengan todo en orden, porque viste que nosotros nos conectamos nomás ya y en cualquier parte ponemos eso para tener todo así por orden, vamos a decir. Ah, dale. Desde la primera hasta la última clase, o sea, la de hoy. ¿Cómo? Desde la primera clase que hicimos hasta la de hoy. Ah, ok. Espectacular. Bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillito de crear una clase con atributos privados y acceder desde otra clase a través de los métodos que sean públicos. Vamos a ir con el típico ejemplo de la clase persona. Entonces vamos a crear primero nuestra clase persona. Es diferente a lo que habíamos hecho en el ejemplo anterior. Nosotros hicimos todo público la vez pasada para ejemplificar nuestro ejercicio. Ahora vamos a hacer aplicando el concepto de encapsulamiento. Y como adicional le voy a mostrar el atajo para hacer más rápido este tema del encapsulamiento. Porque, ¿qué decía la teoría? Por cada atributo tenemos que crear dos métodos, get y set. ¿Conocen? ¿Escucharon hablar alguna vez de los getters and setters? Yo la verdad creo que es la primera vez que escucho. La primera vez. Sí. Y sí, porque No, ustedes estaban cuarto semestre, ¿verdad? Si no me Ahora equivoco. sí. Sí, 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 sí. Sí, cuarto semestre. Bueno, y sí, esta sería la primera vez que van a ver los métodos get y set, que es
acá es donde realmente iniciamos la programación orientada a objetos, con el tema de encapsulamiento. O sea, sería el segundo concepto importante. El tercero, sí que. Primero es clase, después objeto, y ahora vamos a hacer encapsulamiento. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a crear una clase persona con los atributos. Por ejemplo, nombre. Luego, apellido. Luego, dirección. Luego, a ver, teléfono. Y podemos crear un tipo de dato booleano para preguntar si esta persona está vigente o no. Entonces le vamos a llamar estado, qué sé yo. Estado, no vigente. Para que no se confunda con estado de los objetos. Bueno. Y en la clase pasada habíamos visto el concepto de constructores. ¿Para qué sirven los constructores? Y como su nombre lo dice, para construir los objetos de nuestra clase. Para eso sirve básicamente. Y acá tenemos 5 atributos. Y según lo que vimos en la teoría, tenemos que crear un método set y un método get por cada atributo para poder aplicar el concepto de encapsulamiento. El método set va a ser para modificar el atributo del objeto, y el método get para leer el atributo del objeto. Entonces tendríamos que hacer de esta manera, ¿verdad? Public void primero sería obtener el nombre. Este es el método que nos va a devolver el nombre, el valor que tenga la variable nombre del objeto. Y por tanto tiene que devolver un tipo de valor. Entonces devuelve string. ¿Cómo se obtiene el valor? Return this y nombre. Acá ya nos ayuda el IDE para... Entonces lo que va a hacer este método es devolvernos el valor de la variable nombre. Y el concepto nos dice que tenemos que hacer otro método que nos ayude a modificar. O sea, que tenga permitido modificar nuestro objeto. Public, este sí no va a devolver nada, solamente va a modificar. Pero sí va a recibir el parámetro que va a ser del tipo string. Y le vamos a llamar nombre.
Y lo que hacemos es lo que recibimos en el parámetro, guardamos en ese atributo a través del método. Y acá algo muy importante que yo me olvidé a propósito para mostrarles por qué. Bueno, vamos a crear otra clase donde vamos a probar nuestra clase persona. ¿No? Prueba. Y eso podemos poner en la clase pruebas. En el paquete pruebas, por ejemplo. Bueno. Desde esta clase es donde yo voy a manipular mi clase persona, donde yo voy a trabajar por mi clase persona. Entonces, si yo voy a usar la clase persona que está en otro paquete, necesito importar también esa clase. Porque acabamos de crear un nuevo tipo de dato del tipo Object en Java y para poder utilizar necesitamos importar. Por ejemplo, persona 1 es igual a new persona y acá el ID ya me indica, ¿verdad? Que no existe esta. Acá me faltó poner el código del public static void main. Este va a ser mi clase main. Bueno, y acá me marca un error. Me dice que el tipo persona no existe. No existe esta clase. Entonces el ID me ayuda y me indica para importar esa clase persona que está dentro del paquete clase. Entonces le hacemos clic ahí y ahí se elimina ese error. Ahora, si yo intento directamente persona 1, punto, no me estira nada ahí. No me permite acceder directamente al atributo. No puedo yo modificar directamente estos atributos. Es de otra clase. Entonces para ello vamos a utilizar los modificadores, o sea, los métodos get y set para poder modificar. El concepto importante que habíamos visto la vez pasada, el de constructor. Nosotros habíamos hablado sobre el tema de constructor y el constructor lo que hace es instanciar objetos de nuestra clase. Y el constructor se forma simplemente así. O sea, es el tipo public, se llama igual que la clase y se indica qué parámetros va a recibir. Entonces acá vamos a recibir nombre, vamos a recibir apellido, vamos a recibir dirección, todo eso. Pero esta es la forma incorrecta de trabajar, porque tenemos un IDE y el IDE lo que nos ayuda a trabajar más rápido. Entonces voy a borrar todo esto.
y voy a crear los métodos get y set y el constructor directamente con ayuda del IDE. Y atiendan bien esta parte para que puedan usar después para los ejercicios. Haciendo clic a la derecha, tenemos una opción que dice insertar código, insert code. Y acá tenemos el generador del código constructor, el generador de getter y setter, el generador de toString, o sea, cantidad de código ya preparado para que podamos utilizarlo simplemente y no perder tanto tiempo escribiendo los métodos de cada clase. ¿Verdad? Como les dije, acá son 5 atributos y tendremos que escribir 10 métodos, 5 set y 5 métodos get para que funcione esta clase. Entonces nosotros tenemos acá la ayuda del IDE y el IDE nos va a decir cuáles métodos vamos a recibir para hacer nuestro constructor. Entonces le decimos que todo y ya nos genera el código directamente. Y para los métodos get y set tenemos acá getter and setter. Le hacemos clic ahí y le decimos que queremos el getter y setter para todos los atributos. Entonces seleccionamos todo. Y ella nos genera todo. Nos genera el método get para nombre, para leer. Nos genera el método set para modificar. Para el apellido, para leer, para modificar. Para la dirección, para leer, para modificar. Para el teléfono, para leer y modificar. Y habíamos dicho que en caso que sea boolean, se usa is, no se usa get para leer. Entonces, este es boolean porque lo que queremos indicar de alguna manera que el dato sigue vigente o no, ¿verdad? Por ejemplificar nada más. Entonces se utiliza de esta manera. Y esto nos hace todo ya con ayuda del IDE. Entonces ahora nosotros ya podemos utilizar los métodos para empezar a modificar datos de nuestro objeto. Ahora vamos a empezar a hacer las pruebas. Para que vean bien cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, acá vamos a instanciar un nuevo tipo de persona y ¿se acuerdan que tenía que recibir cuántos parámetros? A ver. 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. Si hacemos control espacio, ahí nos ofrece la ayuda para que vayamos completando. Entonces el nombre, espacio, coma, apellido, ¿verdad? Control más, dirección, le voy a poner nomás así dirección, o ahora igual le voy a poner para que se entienda. Luego control más, que me pide fue teléfono, que declara tipo string también, 0994 395575, y luego si es vigente, y le voy a poner true. Entonces ahí creo mi primer objeto del tipo persona, que se llama persona 1. Y si yo quiero modificar el nombre, por ejemplo, yo me llamo Isacio Amadeo y quiero poner mis dos nombres. Como nosotros ya aprendimos, era así, persona 1 punto. No nos muestra acá que podemos entrar directamente al nombre. O sea, así era. Nombre es igual
Y ahí le ponemos, por ejemplo, Isacio Amadeo. Pero esto no va a funcionar. Porque acá mismo dice, no sé si llegan a ver ese mensaje ahí. El nombre tiene un acceso privado en la clase persona. Entonces, por eso es que tenemos que usar los métodos para acceder a modificar. Entonces, si yo quiero modificar mi nombre vamos a imprimir ya luego esto para que vean cómo queda ahora. Hay un código más ya que te ayuda al IDE que sirve para imprimir, que se llama toString. Y lo que hace te imprime todos los datos de la clase. Es un método así rápido para poder imprimir todos los datos de nuestro objeto. ¿Cómo se imprime? Persona 1.string. Eso lo que va a hacer es me va a imprimir todos los datos que ya le cargué. Voy a borrarle esto. Vamos a ejecutar. Un ratito. Ahí está. Bueno, entonces yo llamo a mi método de impresión y le envío el método toString para que me imprima todos los valores que ya le asigné acá en la clase. No hace falta que yo tenga que escribir todo el código nuevamente para imprimir atributo por atributo. Y acá me imprime, ¿verdad? Persona, nombre, Isacio, apellido, Rejala, dirección, teléfono y si es vigente. Ahora, ¿cómo yo tengo que hacer para modificar? Quiero modificar mi nombre y quiero que diga Isacio Amadeo. ¿Cuál de los métodos voy a utilizar? ¿El método set o el método get? Método set. Método set, exactamente. ¿Y cómo se usa? De la siguiente manera. Persona 1. Punto. Y ahí ya me ayuda el IDE. Y quiero modificar el nombre, que es este, set nombre. Y el nombre ahora yo quiero que sea Isacio Amadeo. Y ahí ya está. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que ya se modificó? Hay que volver a imprimir otra vez de nuevo, profesor. Para ver el cambio, ¿verdad? Pero si no, vamos a analizar, nosotros estamos llamando al método setNombre. Vamos a analizar eso. Vamos a ver qué es lo que hace setNombre. Acá está, setNombre. Recibe un string al que dentro de este método le llamamos nombre. Se instancia en forma local y se modifica con ese valor que se recibió acá. Y este thisNombre se refiere a estos atributos. Se le indica de esta manera para que Java sepa que lo que tiene que modificar es el atributo dentro de la clase.
o sea, el atributo de esta clase. Y este es el que estamos recibiendo de afuera, este nombre. Lo cargamos acá y le asignamos a este. Entonces, vamos a ver. Ahora, en teoría, entendimos, ¿verdad?, qué es lo que hace el set, ¿verdad? Y ahora vamos a imprimir y vamos a ver si es que efectivamente me cambió mi nombre. Y efectivamente sí, me cambió el nombre. ¿Ven? Así estamos aplicando el concepto de encapsulamiento en Java. Por supuesto que esto se vuelve mucho más complejo a la hora de hacer un sistema, ¿verdad? Pero básicamente es esto lo que se hace para poder manipular los datos correctamente en los sistemas que construyamos. Ahora, otra cosa. Si vamos a instanciar otro valor o otro objeto del tipo persona, directamente copian esto y pueden instanciar acá y llamarle persona 2, por ejemplo. Y acá le ponen, voy a poner Elba, Arrua, Aregua, le voy a poner que es Capiatá y su número de teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo dos objetos del tipo persona ya ahora. Y voy a imprimir sus datos. Y puedo imprimir de otra manera también. Puedo hacer de la forma en que nosotros sabemos. Por ejemplo, no quiero imprimir todos los datos. Quiero imprimir su primer nombre y la ciudad nomás, por ejemplo. Hacerle una impresión más personalizada. Entonces vamos a poner, por ejemplo, nombre. Y llamamos al método que va a leer el nombre. ¿Cuál es ese método? Set nombre, creo que sí. No, get. Get, porque acá no vamos a modificar el nombre, vamos a imprimir nomás ya. Entonces lo que nosotros queremos hacer es leer nomás. Entonces ahí usamos el método get nombre. Recuerden que por cada atributo tenemos dos métodos, un método set y un método get. El método set se encarga de modificar el atributo y el método get se encarga de leer. Bueno, ahí imprimimos el nombre y vamos a imprimir, por ejemplo, la ciudad. Persona 2. No estoy usando el método toString por la dirección voy a imprimir. Porque quiero un mensaje más personalizado en este caso, ¿verdad? Y entonces vamos a ejecutar y vamos a ver qué se imprime. Bueno, acá usamos el método toString, que es un código prefabricado del IDE y que nos imprime así, por decirlo de alguna manera, todos los datos así en bruto. Acá le hice una impresión más personalizada y le puse nombre, 2 puntos, un espacio y le imprimo solamente el nombre y la dirección, en este caso de ciudad, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta cómo se puede acceder a los datos y modificar los datos usando los métodos get y set, que es la base fundamental de la programación orientada a objetos. Esto es encapsulamiento, señores. ¿Y por qué se hace esa vuelta? Por último, ya para finalizar, ¿por qué se hace esa vuelta? Si nosotros queremos agregar una validación, acá por ejemplo, que me escriba que no me ponga un número, por ejemplo, acá. Y yo quiero validar eso. Si es un sistema web, por ejemplo, ya puedo validar allá en el navegador. Entonces, yo acá tengo la posibilidad de validar y de imprimirle un mensaje y decirle, no, el dato que me estás enviando es incorrecto. No voy a modificar por eso. Entonces, esto es lo que se logra con este tipo con el encapsulamiento, propiamente dicho.
¿Se entiende? Sí, profesor. Bien, bien, bien. Me preocupa que están pocos. Y esto es tema de examen. Ojalá que miren el video los compañeros que no estuvieron hoy y puedan entender el concepto de encapsulamiento. Al principio cuesta, pero no es difícil realmente. No es. Bien. ¿Preguntas? Ninguno, bro. Ok. Entonces esta semana tienen libre, no hay tarea. Muchas felicidades por adelantado ya por el Día de la Juventud para todos. Que pasen muy bien, que recibamos la primavera con muchas flores. Y nos vemos el próximo viernes. Dale, profe. Dale, chicos. Gracias. Buenas Feliz noches, fin de profe. semana. Toman Flu, profe. Sí, me hace falta. Todos estamos así, parece. Todos estamos así, profe, realmente, así como dice el compa. Sí, Yo también estaba así. sí, yo todo un tema. Eso. Encima me ataca y no ponía a atajar. Pero bueno, Bueno, dale, profe, cuídate. Éxito y dale feliz fin de. igualmente.